¿Te interesa tu ciudad? ¿Te preocupan los problemas de Getafe? ¿Quieres aportar ideas para mejorar nuestro municipio? El Grupo Municipal Ciudadanos Getafe te atiende y te escucha. Estamos a vuestra disposición en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe y en todos nuestros canales en Internet y redes sociales. Llámanos, escríbenos o ven a vernos y entre todos mejoraremos nuestra localidad. Ciudadanos Getafe, junto a los vecinos. Minutos para llegar a mediodía, a este mediodía de este día 25 de noviembre de 2015. Hoy es el día, recordamos, internacional contra la violencia de género. Pero, aparte de eso, vamos a saludar... Bueno, Mariano, buenos días. Buenos días. No pasa nada. Si quieres contar algo... No, decía, ya que es el día contra la violencia de género, también podemos hablar de ese tema. Es verdad que siempre hablamos de temas LGBT, pero... El tema de la violencia de género, como cualquier asociación LGBT, siempre también tiene de la mano reivindicaciones feministas en este sentido y es una lacra social. Lastimosamente, este año hemos tenido demasiadas víctimas, ha subido el número de víctimas con respecto a otros años y hablamos de víctimas de las que se conocen como de violencia de género, pero hay muchísimas más que muchas veces están calladas sus voces porque o no llegan al asesinato, como son los que nos enteramos por la televisión, o si llegan al asesinato no se llegan a saber que ha sido por estos motivos. Y no solo la violencia de género se da con las mujeres, sino también como la campaña, eso me parece muy bien que están haciendo aquí en el Ayuntamiento de Getafe, en eso sí estoy a favor. También se ven influenciados los niños y las niñas, los hijos de esos matrimonios, de esas parejas que muchas veces sufren en sus propias carnes la propia violencia o de forma directa o indirecta. Algo que muchas veces se deja olvidado y que creo que el cartel que tenemos aquí en Getafe sí es muy alusivo al tema, supongo ya lo habréis comentado en algún otro momento, ¿no? Sí. Y es algo... Un maltratador es un mal padre. Exactamente, un maltratador es un mal padre y esa es la campaña que se está haciendo aquí en Getafe y nosotros desde Getafe de hecho hemos incluso tuiteado las actividades porque nos parece muy interesante. Y la manifestación es el día de mañana, creo, a las 6:30 de la tarde, porque en Getafe se hace mañana para no coincidir con la nacional. Y creemos que hay que sumarse y invitamos a todo el mundo a sumarse porque ahí tenemos que estar todos y todas unidas para luchar contra esta lacra social. No sé si hablábamos a micrófono cerrado, a micrófono abierto el pasado miércoles de la violencia de género, cogido con pinzas también, dentro de las parejas homosexuales. Vale, ahí no. ¿Cómo está ese tema? Ahí está muy dividido porque, de hecho, yo soy de los que apoyo que no hay violencia de género, sería intragénero. Hay gente que sí apoya que se tomaría como violencia de género, pero eso sería llevar a la dualidad de hombre-mujer a una pareja homosexual, ya sea de dos hombres o de dos mujeres, lo cual no sería la realidad. Es un tema que está muy discutido dentro de la comunidad LGBT y el hecho es si considerarla o no violencia de género, para mí no, pero bueno, lo que sí se podría considerar es acaparable en cuanto a las normas, pero debería tener una norma específica que al menos dé esta analogía para la aplicación de estas normas, pero como violencia o intrafamiliar, violencia doméstica, pero no violencia de género porque no hay una preponderancia de un género sobre otro. Bueno, la cuestión está ahí, lo que no sé si eso... Está muy discutido, ¿eh? No, eso te iba no a es decir, algo que cuando vais a llegar a un acuerdo. Lleva años discutiéndose, de momento no hay ningún acuerdo porque según el activista o la asociación con la que hables pretenden una u otra. La cuestión es que legalmente no hay violencia de género y utilizar un término que ya está aceptado socialmente para otra cuestión puede dejar de lado la raíz de ese término.
¿Se podría equiparar y decir que la violencia intragénero sea equiparable a la violencia de género? ¿Sería tan fácil como eso y que se le apliquen las mismas normas? Ahí no habría ningún inconveniente. La cuestión es que si la tomamos como violencia de género, estamos desvirtuando la raíz de la norma originaria. Bueno, está la que es la violencia de género y que, como todos los problemas del mundo, ojalá se acabe, pero claro, para ello hay que hacer cosas y hay que moverse. Bueno, por lo menos parece que la sociedad está más concienciada hoy que ayer y menos que mañana. Sí, a ver, la verdad que ahora nos enteramos de las víctimas de violencia de género porque salen en todos lados, sí. Pero antes no era que no pasara o que hubiera menos víctimas. Es que no se comentaba y no se daba esta publicidad. Hay dos vertientes. Una vertiente que dice que sí hay que dar publicidad a esto y otra que dice lo contrario, que hay que callarla. Pero la cuestión es que si no se sabe de la realidad, muchas mujeres tampoco se empoderarían contra el maltratador. En fin, número de detención a las mujeres maltratadas, 0,16, lo recuerdan todos los medios, lo recordamos aquí también, que además no deja rastro en la factura del teléfono. Y cambiamos de tema para hablar de la ley de transexualidad de la Comunidad de Madrid. ¿Qué nos puedes contar a este respecto, Sí, bueno, Mariano? La semana pasada en la Comunidad de Madrid hubo un proyecto del Partido Popular sobre una ley de transexualidad, algo que ya había propuesto Cristina Cifuentes. Recordamos que el Partido Popular la había vetado en la legislatura anterior, pero esta propuesta fue vetada por la propuesta del PP fue vetada por PSOE, Ciudadanos y Podemos, y propusieron una alternativa porque realmente decían que se quedaba corta con la realidad, y la que salió adelante es la propuesta alternativa, que ha sido elaborada con los distintos colectivos, ha sido a propuesta conjunta de el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Sabemos que la diputada Carla Antonelli ya venía trabajando no solo por su realidad personal, sino con las distintas asociaciones hace años, cuando presentó el proyecto de ley en la legislatura pasada, y ha sido mejorado para esta. ¿De qué partido? Del Partido Socialista, Carla Antonelli, que ya sabemos todos que es transexual, ya estuvo en la legislatura anterior y está en esta legislatura. Y no solo se dedica a eso, se ha dedicado a otros temas en la legislatura, pero bueno, este tema lo ha llevado ella, y en nombre del PSOE ha denunciado los prejuicios, estigmas asociados a las patologías que se incluyen en catálogos mentales de organismos como la Organización Mundial de la Salud, que solo consiguen aumentar la discriminación existente, cuando en realidad la transexualidad solo es una manifestación más de la diversidad sexual del ser humano. Antonelli ha tenido unas palabras además de recuerdo para el activista que siempre ha luchado por esta realidad, que falleció este año, que todos conocemos, que es Pedro Serolo. Luego la portavoz de Ciudadanos, Eva Boros, ha defendido la norma que garantiza los derechos de todos, desde el más menor hasta el más mayor, y por su parte Beatriz Jimeno de Podemos ha defendido que la transexualidad no es una enfermedad y que hay que avanzar para conseguir la igualdad. Yo te voy a preguntar, ¿qué diferencias hay entre la ley que propuso el Partido Popular y la que propusieron los tres partidos de la oposición? A ver, la ley del Partido Popular era una ley de mínimos, pero muy mínimos. El inconveniente está... A ver, la primera ley de transexualidad en España, vamos a ir, fue en Navarra. Uno puede pensar, pero Navarra con lo cerrado que es, no. Y a propuesta de UPN. Realmente era avanzada en su momento cuando se propuso. Era avanzada porque no había nada. El inconveniente de estas leyes de transexualidad que se están dando, la más avanzada en la actualidad había sido la de Andalucía aquí, que incluso no necesitaba el diagnóstico médico, algo que luego en la práctica todavía no se ha logrado llevar a la práctica, porque una es bonito en papel, pero no se lleva a la práctica. Y ya la de Madrid toma también partes de la norma argentina y de la norma maltesa, la que propone el Partido Socialista con Ciudadanos y con Podemos. En cambio, la del Partido Popular era simplemente un reconocimiento para cumplir el papel de una ley de transexualidad. Lo necesario es una ley nacional, porque la ley nacional que hay solo tiene 3 temas, y es lo del cambio de identidad, y muy de mínimos. Es algo en lo que se tiene que avanzar. El inconveniente está que cada comunidad lo tiene regulado de una manera distinta. Por ejemplo, el tema de los menores. En la ley del Partido Popular está muy tocado por encima. En cambio, en esta ley, el tema de los menores transexuales, algo que está
muy al pedir de boca, porque últimamente estamos teniendo más conocimiento del tema. No es que no hubiera antes menores transexuales, sino que se los tenía ocultos, o hasta que llegaban a la mayoría de edad se les dejaba aparcados. De hecho, hay muchas comunidades que los inhibidores no se les puede dar hasta tener la mayoría de edad. Recuerdo el caso de Castilla-León, en el cual no hay norma, pero sí por sentencia se les puede dar los inhibidores ahora a los menores, que antes no se podía dar. Pero en una comunidad sí, en otra no. Luego, el tema de la falta de igualdad en toda España en este sentido. Por ejemplo, la unidad de género de Asturias está en colaboración con Andalucía. Entonces, si una persona tiene que ser diagnosticada, tiene que ir de Asturias a Málaga para el médico. Te queda al lado de casa. O sea. Puedes ir andando. Sí, todos los días cuando necesitas algo. El inconveniente está con las personas transexuales en cómo son tratados en el sistema de salud. Porque claro, la ley que se propuso ahora en Madrid hablan de un DNI transitorio. Por el inconveniente que tienen, nos contaba una madre de una niña, creo que era niña transexual, sí, del Crisalis, que cuando ella va al médico con su hija, la llaman por su nombre de chico. Entonces todo el mundo se le queda mirando. Y va vestida de chica todo, pero ya es algo que el menor o la menor ya se ve discriminado en el simple hecho de cuando le llama el médico. O como dice ella, si va por una angina, ¿por qué el médico le tiene que preguntar algo de sus genitales? Si es una angina lo que tiene, o le duele la muela, yo qué sé. Bueno, la muela no vas al médico de cabecera, pero era el hecho. Entonces, la ley del Partido Popular era muy de mínimos y era solamente cubrir el papel. Recordamos que en febrero de este año, cuando se había presentado la ley, el Partido Popular primero había dicho que iba a votar a favor y luego a último momento terminó votando en contra. Algo muy particular, porque sobre ese mismo tema había votado el día anterior Soler aquí en Getafe, porque había habido una norma similar, y vota al día siguiente en contra en la Asamblea de Madrid, siendo diputado de la Asamblea de Madrid. Ahora esta ley, en principio, está aprobada, va a avanzar. La cuestión es luego las reglamentaciones, como siempre, y que se puedan llevar a cabo, porque la de Andalucía tiene algunas cosas muy operativas, pero que luego no se llevan a cabo. El hecho, por ejemplo, de un menor, de un cambio de DNI, como se hace en Argentina, todavía aquí en España no se hace. Entonces hay que ver cómo se lleva a la práctica y si se puede avanzar, y a la espera de una norma nacional que, claro, ahora con elecciones el 20 de ya se verá con los nuevos gobiernos si se toma en cuenta, no se toma en cuenta este tema o sale adelante. ¿Hay algún partido que lo lleve en su programa? En la actualidad, lo llevan... PSOE lo lleva, Ciudadanos creo que toca el tema muy por arriba, UPyD lo lleva, Podemos lleva algo, el PP todavía no he visto el programa, así que no sé si lo lleva a nivel nacional, y Vox no lo lleva. Luego los demás partidos no sabría decirte si lo llevan, porque no he visto sus programas. Pero por ejemplo, ha habido... En Change.org llamaron a todos los candidatos a responder al tema, y creo que los únicos que habían respondido de momento habían sido Andrés Herzog de UPyD y Pablo Iglesias de Podemos. Poco. Sí, de momento. Pero a ver, yo sé que el PSOE lo lleva. Porque, aunque no haya respondido Pedro Sánchez, en el programa del PSOE sí está el tema, porque ahí siempre ha estado metida Carla, en su momento Pedro Serolo, que era el que coordinaba toda esta área, y lo han llevado. El Ángel... Yo quiero formarte una pregunta. ¿Sí? Actualmente, la ley de transexuales y lesbianas, en cómo está a nivel europeo en cuanto a derechos vuestros, a derechos reconocidos, y de paso a una integración en la sociedad, que es lo importante, ¿no? A ver, son dos temas distintos. Las leyes de transexualidad son muy distintas a nivel europeo. De hecho, en Francia, por ejemplo, exigen la esterilización de la persona. Sí. Pero eso es volver casi a tiempos, perdóname que emplee esta palabra, nazi, ¿no? A ver, es que son leyes antiguas que no han sido reformadas. En otro país que exigía hasta marzo de este año la esterilización era Países Bajos, que siempre se hablaba del avance de Países Bajos en derechos LGBT, pero en marzo de este año lo ha derogado y ya no exige la esterilización. En cuanto a transexualidad en la Unión Europea, la más avanzada es la norma maltesa,
que sigue el ejemplo de la norma argentina, que era la más avanzada del mundo hasta la norma maltesa, y es la más amplia de todas. Malta, un país que cuando entró en la Unión Europea tuvo el escollo de tener que aprobar el divorcio para poder entrar, algo que se negaba, y luego está haciendo unas leyes LGTB de las más avanzadas de la Unión. Algunos dicen que son las más avanzadas porque son las más nuevas, otros porque quieren incluir más derechos, porque luego salen normas que podían ser como las del Partido Popular que quería proponer en Madrid, que era una norma así simplemente para tocar el tema y cumplir el expediente de cuando diste el discurso de investidura Cristina Cifuentes, que dijo que iba a hablar de ese tema en su legislatura. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de otro tema porque se nos va el tiempo, y es de la ley de adopción. Bueno, ¿cómo está la adopción mejor en Portugal? En Portugal, nuestro país vecino. Bueno, Portugal, como sabemos, tiene aprobado el matrimonio, la unión civil, ya hace 5 años, pero la adopción no estaba incluido en esta norma. Uh-huh. Siempre se intentó plantear, de hecho se avanzó en ella, hubo 3 intentos, los 3 intentos salieron en contra, de hecho llevó hasta la Corte Constitucional de Portugal con la intención de plantear un referéndum al respecto, pero no salió adelante. Sin embargo, el pasado lunes hubo una votación en la cual el 4º intento parece que va a salir adelante, porque se le dio luz verde con los votos de varios de los partidos, incluso con algunos de los de derecha que votaron en discordancia con su partido. La votación fue aprobada con los votos del Partido Socialista, el Bloque de Izquierda, el Partido Comunista, los Verdes y el Partido de los Animales y la Naturaleza, que votaron a favor, y 19 diputados del partido de centro derecha, del Partido Socialdemócrata. Con estos votos salió adelante. La cuestión ahora no es solo que salga adelante, sino que sea promulgada por el presidente, algo que no se tiene tan claro que se vaya a promulgar, porque ya en otros momentos se ha intentado parar leyes como la del matrimonio igualitario o relacionadas con los derechos LGTB. Entonces están esperando a ver qué hacen, pero esperemos, y por las presiones internacionales y al haber salido adelante en este caso, que si Aníbal Cavaco Silva sí promulgue esta ley y sea permitida la adopción. Que sea permitida la adopción no quiere decir que el día de mañana las parejas homoparentales van a adoptar. Aquí en España está permitida la adopción, uh-huh, y para llegar a adoptar tienen los mismos escollos que una pareja heterosexual. No es de un día para otro, no es fácil. Adoptar es muy difícil. La mayoría de las adopciones que se dan son adopciones internacionales, y recordemos que muchos países prohíben la adopción, uh-huh, a parejas homosexuales, como es el caso de Rusia, que tiene un acuerdo especial con los países que tienen adopción, que prohíben que sean dados en adopción a parejas heterosexuales, e incluso está firmado con este gobierno un acuerdo por el cual no solo eso, sino que si ese niño tiene que volverse a ser dado en adopción, no podría ser nunca adoptado por una pareja homosexual. En España he recordado que es legal que las parejas homosexuales adopten, pero ¿por qué es tan complicada la adopción? Pero la adopción es tan complicada. Sí, no solo para parejas homosexuales, en general, sí, ¿por qué? Por todos los trámites burocráticos que tiene, pero en general, o sea, adoptar no, entre que te inscribes hasta poder adoptar, pueden ser 5 o 10 años. Y la adopción internacional depende de mucho dinero, porque tienes que ir al país 2 o 3 veces, no es ir y adoptar. Entonces es muchísimo papeleo y muchísimo dinero. Claro, es que cuando hablan aquí de los en contra del aborto, cuando hablan de, bueno, si no quieres no abortes, dalo en adopción, es tan fácil como pinta. No es como en otros países en los cuales, por ejemplo, en algunos estados, no todos los estados de Estados Unidos, uh-huh, en los cuales una persona que tiene un hijo enseguida puede darlo en adopción, e incluso lo entrega a la agencia de adopción, o darlo en adopción a una pareja en particular, a la cual la tutela o la curatela. Pero en España los trámites son... tienes que estar inscrito, tienes que estar como pareja, creo que son 5 años, si no recuerdo. Para las parejas heterosexuales creo que no les exigen directamente, pero más o menos que hayas intentado tratamientos o no hayas podido tener niños. O sea, son muchas las pegas, las intermedias que se ponen. Yo quiero formarte 2 preguntas. Una,
En cuanto a la ley de matrimonio gay, para mí España es uno de los países con una legislación más avanzada, porque yo concretamente veo la de otros países que han tardado, incluso por ejemplo en Inglaterra, en aprobar esa ley de matrimonios, y realmente es para estar satisfechos, ¿no? Con los defectos que pueda tener esta ley, ¿eh? No, con los defectos que pueda tener como cualquier ley. Exacto. La ley ha sido promulgada hace ya 10 años. 10 años, efectivamente. Exactamente, 10 años, y para la época creo que era el quinto país de Europa que la aprobaba, o sea... De hecho, tampoco es que haya muchos más. Ahora creo que estamos rondando los 20 países. Tampoco es que hayan avanzado tanto, en los cuales está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y otra cosa, hacías tú muy bien referencia al principio de esta entrevista de Borja, que acerca de la violencia de género. Para mí, coincido contigo en una cosa, en que si se considera violencia de género, sería un poco virtual. Pero hay una pareja. Hay una pareja, de hecho, y para mí, con todo respeto, y es mi opinión, ahí sí que hay violencia de género. Yo lo creo. Miguel Ángel, para que haya violencia de género tiene que haber géneros, y hay un solo género. Pero bueno, Entonces, pero hay uno que hay uno que lo va a sufrir, ¿no? Que lo está sufriendo, sí, ¿no? pero es que podría ser violencia doméstica, como se violencia doméstica, pues sí, doméstica, exacto. no hay duda, que es como se considera, por ejemplo, en países como el Reino Unido, pero no de género, porque no hay dos géneros y la preponderancia de un género sobre el otro. Bueno, pues rectifico, y sería violencia doméstica en este Eso caso. sí, intrafamiliar, doméstica o como la... De acuerdo, gracias. Bueno, algo más que comentar, Mariano. No, bueno, yo creo que... Por cierto, ¿cómo está el tema ese Todavía del no puedo decir asunto? nada. Bueno, pues seguiremos esperando, que no informando, porque... No, yo creo que, a ver, como van las cosas, puede que la semana que viene o la otra podamos decir algo. Yo creo, pero eso no depende de mí, depende de la policía. Bien, perfecto. Bueno, pues nada, aquí termina esta sección con Mariano. Muchas gracias por haber estado esta semana con nosotros, contándonos la actualidad y la legislación y todos los temas que tienen que ver con el colectivo LGTBI y con sus derechos, sus obligaciones y sus quehaceres. Muchas gracias, Mariano. Muchas Hasta el próximo gracias. día. Gracias, Mariano. Enseguida volvemos. Radio. Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.